Buen día, República. Espero te encuentres bien. Comenzando la semana, comenzando ya este lunes por CX30 Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet para el mundo. Comenzando una nueva semana con este programa que se llama ¿En dónde estamos? Programa que proponemos desde Libertas, nuestra fundación liberal, la primer fundación liberal de la República Oriental del Uruguay, en defensa precisamente de los valores democráticos republicanos, según están consignados en el artículo 82 de la Constitución de la República. Y así podemos decir que desde el artículo primero a ese artículo 82 artículos que consagran, que constituyen al Estado uruguayo como una república democrática de derecho, como un Estado de derecho liberal, de filosofía liberal, es decir, en defensa, en pos, en protección, fundamentalmente en reconocimiento de nuestras libertades individuales, es decir, somos una libre asociación política en pos de ese beneficio, de ese reconocimiento que nos da el artículo séptimo de la Constitución de la República, fundamentalmente esos 6 derechos que le dan precisamente la sustancia o el fundamento a nuestra república democrática, a nuestro Estado de Derecho. La vida, el honor, la libertad, la seguridad, el trabajo y la propiedad. Fíjate vos cómo empezamos este programa. Y empiezo así porque hay un hecho que está conmocionando a una parte de la comunidad uruguaya, si vos querés, a un sector importante de la sociedad uruguaya y que toca varios puntos, varios aspectos interesantes para desarrollar. Hay conexiones extrañas, o podemos plantear, ¿hay conexiones realmente entre aquella tragedia de los Andes y el foro de San Pablo? Fíjate vos qué pregunta tan estrafalaria, ¿no? Es decir, solamente en este programa, el programa que conduce Rubén Muyano, se dan este tipo de cosas. En el programa que produce Libertas se dan este tipo de temas. Logramos hacer con nuestro equipo de producción y de investigación un montón de enlaces, de conexiones entre hechos que se van sucediendo en la historia de nuestro país, y en este caso a raíz de un episodio muy, muy particular, muy puntual, que tiene que ver con un hombre propio, con Carlos Páez Rodríguez. ¿Quién es Carlos Páez Rodríguez? Es uno de los 16 sobrevivientes de aquella tragedia de los Andes que se produjo allá en el año 1972, en aquel 12 de octubre, fíjate qué fecha. Bueno, Carlos Páez Rodríguez es el hijo del connotado y genial artista plástico uruguayo Carlos Páez Vilaró. Carlos Páez Rodríguez se vincula ahora como conferencista motivacional, a una charla que va a dar en una cena con motivo de la primer cena de financiación de la campaña electoral del candidato por el MPP y por el Frente Amplio, Yamandu Orsi. Muy vinculado, Yamandu Orsi, MPP, digamos, apadrinado tanto Yamandu Orsi como todo el movimiento MPP por José Mujica y Luciano Polansky, entre otros. Algunos ya fallecieron, como el caso de Bonomi, pero apadrinando a Yamandu Orsi, todos ellos muy implicados, muy integrados, incluso a nivel de figuras consulares, con el Foro de San Pablo y el Grupo de Puebla. Foro de San Pablo, que ya lo venimos analizando en este programa, tiene un montón de planes para todos nuestros países. Todos ellos remiten al mismo concepto, al internacionalismo comunista de ese mentado socialismo del siglo XXI que se instaló hace 24 años en Venezuela, replicando el modelo cubano, según así lo elaboró un integrante de aquella exitosa escuela de pensamiento marxista, la escuela de Frankfurt, el doctor Heinz Dietrich, mentor de Hugo Chávez y también de Maduro. De ese riñón provienen José Mujica, el MPP como un todo, el Frente Amplio como un todo, Yamandu Orsi integrado a ese todo como candidato apadrinado por José Mujica. Se va a hacer una cena el día 15 de enero con motivo de esa campaña electoral. En esa cena van a estar comensales, 10 por mesa, cada mesa tiene un precio, $10.000, 100 mesas, van a ser 100 mesas, es decir, $1.000.000 de recaudación, pero a su vez
con, digamos, un paquete de gastos que no sabemos a ciencia cierta si serán solventados por esa recaudación o no. No se sabe nada. Lo cierto es que un sobreviviente de los Andes y Foro de San Pablo, con más planes para Uruguay, nos plantean, bueno, la realización de esta nota, de este desarrollo de información y de análisis. Y yo empiezo con esta pregunta. Y vos, Carlos Páez Rodríguez, ¿qué tenés que ver con todo esto? ¿No? Carlos Páez Rodríguez, como les decía, es uno de los sobrevivientes de la tragedia de los Andes. Y al hablar de la tragedia de los Andes, vamos a ir en orden. Vamos primero a la pregunta, sobre todo para aquellos que nos siguen y no tienen idea de pronto de qué ha sido todo esto de la tragedia de los Andes, gente muy joven que nos sigue por redes, por internet, no solo en Uruguay, sino en el mundo, en todo nuestro continente. Es bueno repasar de qué se trató, de qué fue eso de la tragedia de los Andes. Así que vamos a ir por orden. Primero, tragedia de los Andes. Vamos a vincular todo eso a Carlos Páez Rodríguez para que les quede claro en qué contexto estamos hablando. Y luego, Foro de San Pablo, Yamandú Orsi, esa cena y esa conferencia que va a brindar Carlos Páez Rodríguez, por supuesto que presupuestada, cobrando honorarios. Por lo tanto, yo introduzco con la siguiente pregunta este tema para comprender entonces a Carlos Páez Rodríguez, vinculándose a Yamandú Orsi y esa cena que indefectiblemente, necesariamente, lo vincula al Foro de San Pablo, porque está precisamente arraigado a ese plan político de volver al gobierno de nuestro país para continuar con el desarrollo de este Estado ya de democracia social popular marxista que nos han instalado. Entonces primero se impone la pregunta, ¿cómo pudieron algunas personas sobrevivir al accidente aéreo del año 1972 en los Andes? Hay una nota interesante de CNN en español que dice lo siguiente, narro textualmente, fue llamado el milagro navideño de nuestra fe, esperanza, inteligencia, trabajo en equipo e instinto de supervivencia que conmovió al mundo entero. Se conoce como el milagro de los Andes. La trágica y extraordinaria historia comenzó el 12 de octubre del año 1972, año en el que estaban aquejando violentamente a la República Oriental del Uruguay los comandos, los grupos terroristas del MLN Tupamaros, que lideraba, entre otros, José Mujica, precisamente. José Mujica liderando esos grupos guerrilleros terroristas en ese contexto de Guerra Fría, buscando tirar abajo a la democracia republicana, a nuestro Estado de Derecho, y ya fundado en el año 1971 el Frente Amplio, con su primer fundación, por supuesto, todo eso organizado, mentado, creado por los líderes del Partido Comunista de Uruguay, para que vayamos viendo el contexto. Y se da en ese contexto histórico, político, esta tragedia. Un total de 45 personas, incluidos 19 miembros del equipo de rugby del colegio All Christians. En Uruguay despegaron a bordo del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya con destino a Santiago de Chile para disputar la Copa de la Amistad. Ese fue solo el inicio de lo que se avecinaba, claro. Las malas condiciones del tiempo obligaron a los pilotos a aterrizar en el aeropuerto de Mendoza, en Argentina. Al día siguiente, el 13 de octubre, decidieron despegar. En el trayecto la aeronave sufrió un brutal impacto en plena cordillera de los Andes, a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar. La Sociedad de la Nieve, que es una nueva película del director español Bayona, representa esta tragedia y se estrenó hace poquito en Netflix, el 4 de enero del 2024. En esa plataforma se estrena esta película que ya está muy comentada, que está muy candidateada. Es una historia como la que se han contado tantas veces, cientos de veces en diferentes formatos, en películas, en documentales, en libros, que van plasmando, en artículos también, que van plasmando la tragedia de los Andes, el terrible accidente del avión que en el año 1972 sufrió el equipo uruguayo de rugby All Christians. Por un error de cálculo del piloto debido al mal tiempo, las autoridades le habían dado, sí, les habían dado por muertos a todos, a esos 45 integrantes, pero 16 de ellos sobrevivieron. 16 sobrevivieron. Lograron superar más de 2 meses en la nieve,
con bajísimas temperaturas de 25 grados bajo cero, imagínense, allá en altísimas montañas, a 3.500 metros, en esas temperaturas realmente inhóspitas, bajísimas, bueno, tuvieron que alimentarse incluso con los cuerpos de sus compañeros fallecidos, por recomendación del propio Canessa, estudiante de medicina, que entendía muchísimo respecto a lo que significan las proteínas y las microproteínas necesarias para que sobreviva el organismo humano, que está en la carne precisamente, ese componente microproteico que lo tenemos genéticamente en nuestro ya ADN, por supuesto. Quien va a ser luego un eminente, y lo es, un eminente cardiólogo infantil, cirujano cardiólogo infantil, una figura, una personalidad de referencia en nuestro país y en el mundo, y digamos que una de esas personalidades que integran nuestro gran capital humano, por su calidad humana y por su calidad, su altísima calidad profesional, técnica, de investigador y de científico, colaborando permanentemente con los más necesitados, con los niños que más necesitan. Ese es Canessa, muy distinto a lo que está haciendo Carlos Páez Rodríguez, para que quede claro. Al menos esa es mi opinión. 51 años después, es este cineasta que recoge esta tragedia en este film, La Sociedad de la Nieve. Toma el título de la novela de Pablo Bierzi, nuestro escritor uruguayo, quien a su vez le va a dar todos los argumentos narrativos. Digamos que todo ese campo basal narrativo está precisamente en esa novela, La Sociedad de la Nieve, del escritor uruguayo Pablo Bierzi, La Sociedad de la Nieve, perdón, con quien, bueno, conversamos en varias oportunidades en este programa con motivo de sus libros, de otros libros, como el de Pascasio Báez, y también este libro, que es la fuente argumental y narrativa de este exitoso film. Tenemos la fortuna de contar con su amistad y con su abierta disponibilidad para tratar estos temas con nuestro programa. Ya hemos conversado con Pablo Bierzi y en pocos días estaremos conversando de este tema puntualmente, es decir, de La Sociedad de la Nieve, de esta película y de su libro. ¿Qué dijo Canessa respecto a todo esto, de esa tragedia, cuando se cumplieron los 51 años del brutal accidente? Bueno, este superviviente fue junto a Fernando Parrado, quien caminó 38 kilómetros durante 10 días en busca de ayuda hasta que encontraron a un arriero chileno que finalmente dio la voz de alarma para que los rescataran. De las 45 personas que viajaban en el avión, incluyendo la tripulación, 12 murieron en el accidente directamente y otras 17 fallecieron días después por heridas graves, porque no soportaron toda esa situación inhóspita, la mayoría a consecuencia de una avalancha de nieve que los sepultó. De ahí, por todo esto que estamos viendo, lo de la Sociedad de la Nieve. Por aquel entonces Canessa era estudiante de medicina y no dudó en prestar cuidados a sus compañeros heridos. Después, tras el accidente, continuó con su carrera hasta convertirse en un reconocido y eminente cardiólogo infantil en Uruguay, además de conferencista, por supuesto, como la mayoría de los supervivientes que han recorrido el mundo dando charlas motivacionales y explicando cómo lograron su hazaña. Vamos a cortar por acá, vamos a hacer una hilación lo más, digamos, conectada posible. Vamos a ir a una segunda parte, así que seguimos en este segundo video que vamos a seguir, valga la redundancia, que vamos a seguir tratando. Quédate ahí, esperamos un ratito que ya volvemos.